Tudo bem? É um saludo amigável. Si quieres hacer un saludo bien formal con alguien bien, como se dice, tradicional, entonces el saludo es lo siguiente. ¿Y ahí, beleza? ¿Por qué se ríe? ¿Y ahí, beleza? Ese es un saludo bien tradicional. Me gustaría dar un saludo para los que nos acompañan por la internet, los que están lejos de aquí, un saludo y un abrazo. Para los que nos acompañan por la internet y están cerca, no les doy un saludo, sino que les hago una invitación para estar con nosotros presencialmente cada noche. Su presencia es muy importante para nosotros y para ustedes también. Así que un gran abrazo para aquellos que están de lejos y nos acompañan por la internet. Estamos tratando en esta semana de hablar un poquito de los milagros de Jesús, que son llamados en la Biblia, especialmente en los evangelios, de señales, porque una señal no tiene su importancia en sí misma, en la señal, sino en aquello para el cual apunta. No sé si me explico bien. Así que cada milagro de Jesús tiene un significado que va allá del contexto inmediato. Por ejemplo, cuando Jesús abrió los ojos a un ciego, no solamente estaba ayudando al ciego, solucionando el problema del ciego, sino que también estaba enseñando una lección acerca de sí mismo. Él es la luz del mundo. Así que cada milagro es una señal. Mi pregunta para nuestra reflexión en esta noche es sencilla. ¿Cuántos de ustedes están necesitando de un milagro de Dios en su vida? Esta es la pregunta. Yo pienso que cada uno de nosotros vivimos situaciones en que necesitamos milagros, en que las cosas no van bien y ahí buscamos una intervención divina. La mano de Dios actuando, cambiando las cosas. Pienso que hay personas en esta noche aquí en la iglesia y que nos acompañan por la internet que están necesitando desesperadamente de una intervención de Dios en su vida, cambiando las cosas. ¿Puede Dios hacer milagros en nuestros días? Esta es una cuestión para una larga discusión teológica, el significado de los milagros en los tiempos bíblicos y cómo se da este significado en la iglesia de hoy. Pero no voy a entrar en este camino. Solamente quiero traer una palabra de motivación a aquellos que están necesitando de un milagro. Hace años yo era pastor en una iglesia en São Paulo. Eran mis primeros años de ministerio y yo fui a visitar una señora, la hermana Teresinha. Estaba muy enferma, muy enferma. Y ahí estuve con ella, oré, tomamos un tiempo juntos, de ahí salí. En el día siguiente, yo estaba viniendo de la escuela donde mi esposa trabajaba, y recibí un llamado de la hija de la hermana Teresinha, que estaba desesperada y me decía: pastor, por favor, venga corriendo porque mi mamá se está muriendo. Por favor. Y lloraba, estaba desesperada y yo ahí ya fui rápidamente. Y mientras yo manejaba para la casa de la hermana Teresinha, me vino el pensamiento: ¿puede Dios hacer un milagro? Esta señora, una hermana cristiana, dedicada al Señor, importante para la vida espiritual de su familia, de sus hijos, de sus nietos, de todos ahí. Ella era una persona importantísima en la vida espiritual del núcleo familiar y se estaba muriendo.
Entonces, mientras yo manejaba para su casa, yo empecé a orar a Dios, pidiendo a Dios que actuase, que hiciese un milagro de curación en la vida de la hermana Teresina. Y ahí oraba, Señor, no por mí, no por mi causa, sino por la necesidad. Y cuando llegué a su casa, su hija que me llamaba desesperada, fui juntamente con mi esposa, estaba conmigo. Y cuando llegué a su pieza, a su cuarto, estaba ahí ya completamente desmayada, así se dice. No había que decir, y ella estaba sin conciencia. Y yo estaba con el pensamiento firme de buscar de Dios un milagro. Y mira, yo tenía no una completa seguridad, sino que yo estaba muy confiante que Dios iba a hacer un milagro en aquel momento. Y yo me puse de rodillas, tomé la mano de la hermana Teresina y empecé a orar. Y oré fervientemente. Y le pedí a Dios, Señor, hace un milagro. Y cuando terminé la oración y dije, amén, no sabes qué ocurrió. En un movimiento repentino, la hermana Teresina, que estaba completamente inconsciente, hizo un movimiento repentino, un salto así. Y yo me animé, pensé que era el milagro. Pero no era el milagro que yo estaba buscando. Fue su último suspiro. Y ahí se murió. Yo tengo algunos amigos que hasta hoy me piden para que no oren por ellos. Sí, verdad. Cuando supieron de la situación que viví. ¿Cómo pudo Dios hacer eso conmigo? Si yo oré con tanta confianza, yo creía que Él podría hacer un milagro. No había en mí ningún pensamiento, ningún sentimiento egocéntrico, no era para mí, sino que para una familia, una persona, otra persona. Y ella simplemente se murió. Eso me llevó a pensar, ¿por qué Dios no hizo el milagro que yo pedí? Y esta angustia en mi corazón, que me acompañó por mucho tiempo, me llevó a una reflexión. ¿Cómo Dios actúa en nuestra vida? ¿Cómo son los milagros de Dios? Hay un pasaje en la palabra de Dios que dice, San Lucas 19, San Lucas capítulo 19, si son tan amables de acompañarme en la lectura, solamente un versículo, no voy a hablar de esta historia, sino solamente llamar la atención para esta realidad. San Lucas 19, versículo 37. Así dice: cuando llegaron cerca de la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos con alegría empezaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. La palabra maravillas aquí tiene el significado de milagros, señales. Así que las personas se alegraban por todo lo que Jesús había hecho, señales, milagros, maravillas. Y la pregunta es, ¿dónde están los milagros, las señales, las maravillas de Dios en nuestra vida hoy? ¿Por qué cuando yo oré para la curación de la hermana Teresina, por qué ella se murió en el mismo momento de mi oración? ¿No podría Dios ter esperado por lo menos unos minutos más? Dejarme irme. Como que pareció fue que
mi oración le llevó a morir. Eso me dejó muy decepcionado con Dios. ¿Dónde están las señales? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las maravillas de Dios en nuestra vida hoy? Y sabes qué, yo pude comprender algo que me ha traído una motivación y una fuerza en mi vida con Dios, en mi vida espiritual. Y me gustaría compartir con ustedes esta realidad. Y quiero hablar especialmente para aquellas personas que me escuchan en este momento y están buscando un milagro de Dios. ¿Cuál es el milagro que necesitas? ¿Qué área de tu vida necesita un cambio, una mudanza? ¿Dónde Dios necesita poner la mano para cambiar las cosas en tu vida? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo están las cosas en tu hogar? ¿Necesitas un milagro de Dios ahí? ¿Cómo están las cosas con tu salud? ¿Necesitas un milagro de Dios en esta área de tu vida? ¿Cómo están tus relaciones, tus afectos, tus sentimientos? ¿Hay algo que necesita un milagro de Dios? ¿Cómo está la situación financiera? ¿Solo un milagro para cambiar las cosas? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Un pecado? ¿Una adicción? ¿Un comportamiento que no logras cambiar? ¿Necesitas urgentemente un milagro de Dios? Lo que vine a decir aquí en esta noche es algo sencillo, pero poderoso. Aquí está el resumen de mi sermón, en una sola frase, una sola declaración. Dios siempre tendrá un milagro para quien confía en Él. Esperaba escuchar un amén más fuerte. Voy a repetir, les voy a dar una oportunidad más. Solo para aquellos que en realidad necesitan y quieren recibir un milagro. Pero es posible que algunos no creen en lo que acabo de decir. No, no siempre, pastor. ¿Estás diciendo que Dios siempre tendrá un milagro? No, no siempre. A veces Dios no hace el milagro. Lo que quiero decirte en esta noche es que Dios, y ahí voy a ver cuántos aquí quieren recibir un milagro con su respuesta, con un amén. Dios siempre tendrá un milagro para quien confía en Él. Amén. La cuestión es la siguiente: ni siempre el milagro ocurre como nosotros esperamos o buscamos. Esta es la cuestión. Ahora, si sigues confiando en Dios, si sigues poniendo tu vida en las manos de Dios, si sigues buscando hacer la voluntad de Dios, cumplir el propósito de Dios en tu vida, puedes tener la completa seguridad. Dios siempre tendrá un milagro para ti. Ahora, hay 3 tipos de milagro. Si confías en Dios, Dios podrá hacer uno de estos 3 tipos. Ahora, ¿qué va a hacer? Lo va. El primer tipo de milagro es lo que podemos llamar de, apenas para una forma didáctica, podemos llamar de el milagro sobrenatural. ¿Está bien la palabra? Claro, si es un milagro, por supuesto que es sobrenatural. Sí, pero lo estoy haciendo así solo para
para arreglar de forma didática. ¿Qué es el milagro sobrenatural? Es cuando Dios actúa en un momento en contra del curso natural de las cosas. Cuando Dios actúa, cuando Dios hace una acción sobrenatural. La vida, las leyes de la naturaleza siguen en esa dirección y entonces Dios pone la mano y cambia las cosas en contra del curso natural de las cosas. En un momento, Dios cambia todo. Ejemplos, la multiplicación de los panes en contra de las leyes de la naturaleza. Jesús calma la tempestad, la curación de los enfermos, la resurrección de Lázaro. Lázaro, como dice en la versión en español, sal, ayúdame, sal fuera, así. Y en un momento lo que estaba muerto salió. Así que Dios actúa en contra de las leyes naturales, en contra del curso natural de las cosas, de la vida. Este es el milagro sobrenatural. Y casi siempre estamos buscando este tipo de milagro. Señor, pone la mano en mi vida y cambia las cosas. Señor, necesito de la curación, necesito de una transformación. Y esperamos que Dios siempre esté dispuesto a solucionar nuestros problemas así, en un momento. Nuestro error es pensar que ese es el único tipo de milagro. Dios puede hacer un milagro sobrenatural en nuestra vida, pero ni siempre Él lo hace. Muchas veces, yo puedo decir la mayoría de las veces, Dios no hace este tipo de milagro. Ni siempre es porque no tenemos fe, tampoco porque Él no tiene poder. Ni siempre es porque no fue la voluntad de Dios. No, ni siempre. Dios es soberano, Él sabe cómo actuar. Y la realidad de la vida, me gustaría a mí de decir, hermanos, busque el milagro, si tuvieres fe, Dios hará milagros sobrenaturales. Pero yo sé que no es así que pasa. Ahora, si sigues confiando en Dios, aunque estés esperando una actuación sobrenatural de Dios, si la actuación sobrenatural no viene, sigue confiando en Dios, porque Él hará el segundo tipo de milagro, que es lo que podemos llamar de milagro natural. Parece un paradojo, así es la palabra. Paradoja. Gracias por la clase de español. Parece una paradoja, pero milagro natural. ¿Qué es el milagro natural? Es cuando Dios actúa en nuestra vida a través del curso natural de las cosas. No hay una actuación en contra de la naturaleza, repentina, cambiando las cosas en un momento. No, el milagro natural es cuando Dios actúa a través del curso natural de las cosas, a través de la vida. Si tú estás buscando un milagro sobrenatural, una curación, un cambio, una mudanza, algo que Dios tiene que poner la mano y cambiar todo, y eso no acontece, sigue confiando en Dios, porque Él te tomará en su mano y va a cuidar de ti. Y eso es un milagro. Dios actuando a través del curso natural de la vida. Estás angustiado, desesperado, necesitas un milagro, una bendición, una intervención divina, y nada acontece. Todo lo que necesitas es seguir confiando en Dios. Él va a
a actuar en tu vida. Él va a actuar en tu vida. Para el milagro natural, Dios tiene un aliado. Un aliado, está bien. ¿Cuál es el aliado de Dios para obrar el milagro natural en nuestra vida? ¿Sabes cuál es? Se llama tiempo. Tiempo. Nosotros somos muy, ayúdeme, apresados. Eso. Queremos respuestas inmediatas. Nosotros tenemos una visión muy limitada de las cosas. Estamos en medio de un problema y pensamos que la única solución es esta solución. Y ahí decimos a Dios: Señor, necesito un milagro, el milagro es este. Y decimos a Dios qué Él debe hacer. Y no solamente eso, como que también le pedimos cuándo, le decimos cuándo Él debe actuar. Ahora, descansa en Dios. Confía en Él, porque Él va a actuar en tu vida. Casi siempre a través del curso natural de la vida, con el tiempo. Estás desesperado, necesitas, hay que ser ahora. Calma. Calma. ¿Piensas que no hay más salida? Calma. Dios te está cuidando. Calma. Aunque Él no haga nada sobrenatural, en un momento, algo espectacular, Él te está cuidando. Un ejemplo bíblico: la historia de José en Egipto. ¿Conoce la historia? Mire, ¿qué historia es esta? Un muchacho que se fue vendido a una nación pagana como esclavo. No voy a contar toda la historia, no necesito, ustedes conocen. Todo estaba equivocado en su vida, todo estaba malo. ¿Cómo termina la historia de José en Egipto? Él se volvió en el gobernador del Egipto. ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue el milagro sobrenatural que ocurrió en su vida durante este tiempo? Más de 20 años se pasaron. Más de 20 años. Esclavo, traicionado, injusticiado, aprisionado, olvidado. Más de 20 años. Y además de todo eso, siendo fiel a Dios, permaneciendo en los caminos de Dios. ¿Dónde está el milagro? Elena de White nos afirma que Dios no realizó ningún milagro directo en la vida de él, en su vida. Esto es impactante para mí. Y empecé a buscar, yo hice una serie de sermones, como 9 o 10 sermones sobre la vida de José. Y verdad, durante todo el periodo que él estuvo en el Egipto, no hubo ningún milagro directo en su vida. Él fue usado por Dios, por ejemplo, para interpretar sueños. Pero en su vida directamente no hubo un milagro. Y Elena de White nos confirma eso. ¿Dónde está el milagro? ¿Cómo termina la historia? Él se vuelve, ¿cómo se dice? Se vuelve el gobernador de Egipto. Y yo les pregunto, ¿eso fue un milagro o no? Mira cómo Dios actuó. No en un momento, de forma espectacular, extraordinaria, sino guiando la vida, poniendo la mano, dirigiendo, ayudando, protegiendo. Con el tiempo, la vida de José fue un milagro.
necesitas un milagro. Dios no parece que no ha hecho nada en tu vida. Estás buscando una actuación directa de Dios. Repito, calma, calma. Solo necesitas una cosa, una sola cosa. Sigue confiando en Dios, porque Él hará de tu vida un milagro. Aunque que pase el tiempo, Él no te dejará solito. Él te cuidará a cada momento. Este es el milagro natural. Yo dije al principio que hay 3 tipos de milagros, ¿no? ¿Cuál es el tercer tipo de milagro? Así que estás en una situación que necesitas la intervención de Dios, un milagro, un cambio, y busca el milagro y parece que nada acontece. Entonces comprende, Dios va a actuar a través del tiempo, a través del curso natural de las cosas. Entonces necesito esperar. A los pocos, día tras día, día tras día, Dios va a cambiar las cosas. Pero a veces las cosas se cambian tan difíciles, tan duras, que pensamos que no vamos a aguantar, que no vamos a conseguir, no vamos a alcanzar, no vamos a soportar. No sé si hago bien. Solo necesitas una sola cosa. Sigue confiando en Dios, porque mientras espera a través del tiempo que las cosas cambien con el poder de Dios, si tú sigues confiando en Dios, Él te dará el tercer tipo de milagro, que es el milagro de la fuerza, de la resistencia. No te va a dejar desmayar. Aunque el peso te parezca demasiado, Dios te va a conducir. Te va a dar la fuerza, la resistencia que necesitas mientras esperas que las cosas cambien con el poder de Dios. Yo estoy dando ejemplos bíblicos. El milagro natural, los milagros de Jesús, la apertura del Mar Rojo, todo eso. El milagro sobrenatural. El milagro natural, la vida de José. No hubo un milagro directo, sino que a través del tiempo Dios hizo de la vida de él un milagro. Y sobre el milagro de la resistencia, de la fuerza, les doy el ejemplo del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, les invito a leer conmigo 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 12. ¿Listos? 2 Corintios, capítulo 12. Vamos a comenzar en el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera. 3 veces rogué al Señor que quite ese aguijón de mí. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué milagro, hermanos. Qué milagro, jóvenes. Aquí está el milagro de la fuerza. Pablo estaba viviendo algo difícil, que lo llama del aguijón en la carne. No sabemos qué era exactamente. Hay especulaciones, 5, 6 o 7 suposiciones, pero no sabemos lo que era, de qué se trataba. Algunos
piensan que era un problema en su vista, yo pienso que no. Algunos piensan que era una lucha espiritual. Me parece más, como se dice, más apropiado con la experiencia de él. Pero no interesa lo que era exactamente. Solo sabemos que era algo que lo incomodaba, algo que lo hacía sufrir. Y él busca de Dios un milagro sobrenatural, que Dios le quite el aguijón de la carne. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Virtualmente Dios le dice: no haré el milagro que esperas, el milagro sobrenatural. ¿Sabes más? No haré el milagro natural. Ni con el tiempo te voy a sacar este aguijón. Ahora te voy a dar el milagro de la fuerza, de la resistencia. Y entonces el apóstol comprende lo que Dios está haciendo en su vida. Y él comprende una cosa que nosotros necesitamos comprender en nuestra vida: cuál es nuestra más grande necesidad. El apóstol pensaba que su más grande necesidad era ser liberado del aguijón, pero ahora él comprende que esta no era su verdadera necesidad. Su verdadera necesidad era la gracia de Dios en su vida. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Bástate mi gracia. Termino mi predicación de hoy. Quisiera dejar esta información en tu mente, pero también en tu corazón. ¿Cuál es el milagro que necesitas de Dios? ¿Cuál es la actuación que espera de Dios? ¿Cuál es el cambio espectacular, extraordinario que necesitas? ¿Sabe qué necesitas? No es de este milagro, aunque Dios te pueda dar este milagro. La verdadera necesidad es de la gracia de Dios en tu vida. Permite que el Señor habite en tu corazón. Pone tu vida en las manos de Dios. Confía en Él. Espera en el Señor. Calma. Pastor, está difícil. No tengo fuerzas. No puedo seguir si no hay un cambio. Calma. Calma. Dios no te va a dejar solo. En el momento cierto, Él va a actuar. Y si no cambian las cosas, te va a dar fuerza. Te va a dar resistencia. Todo lo que necesitas es de la gracia de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gustaría decir: Señor, yo quiero el milagro, pero Señor, yo necesito de tu gracia, dame tu gracia? ¿A cuántos de ustedes les gustaría decir? Oramos. Santo Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres el Dios de los milagros. Gracias porque tú haces maravillas y señales. Gracias, Señor, porque comprendemos hoy que nuestra real necesidad no es de milagros sobrenaturales. Aunque lo busquemos, aunque lo queramos, nosotros queremos decirte ahora que el milagro verdadero que necesitamos es de tu gracia actuando en nuestra vida, dándonos fuerza, dándonos disposición para seguir en tu camino, dándonos victoria sobre el pecado y la tentación,
Bendice, Señor, cada uno de nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.